Listo. Como ustedes ya saben, de la asignatura de PLCs, nosotros tenemos para el día de hoy un poquito ambientarnos al entorno de programación, ya sea el de KOP o ya sea el de FUP, ¿de acuerdo? Que eran los dos lenguajes de programación que habíamos mencionado que se utilizan cuando se trabajan con controladores lógicos programables. Para ello, la clase anterior ya se les había pedido, de hecho yo les había ya compartido incluso un video de instalación y también el software, que era el software Logosoft, que a nosotros nos permite ya lo que es la programación de los microcontroladores lógicos de Siemens, conocidos como Logos, ¿no? Yo les había dicho que estos dispositivos y que en específico vamos a trabajar con este software en vista de que el TIA Portal era un software mucho más pesado, ¿de acuerdo? Y tal vez íbamos a tener problemas desde la instalación, que es una instalación muchísima más demorada, entre 2 y 3 horas dependiendo de la computadora, y en sí el manejo del software es mucho más complicado desde una computadora tal vez de no tan buenas características. No hay por qué preocuparnos. Al final conforme vayamos avanzando, tal vez en algún rato haremos alguna programación en el TIA Portal, pero como digo, no hay por qué preocuparnos porque los estilos de programación son semejantes. Entonces, si yo programo y yo aprendo a programar, a crear, a diseñar un programa para logo, voy a estar en la capacidad también de hacerlo para un PLC. ¿Por qué? Porque el estilo de programación es muy similar. Y no solo de Siemens. Por ejemplo, si yo tengo un PLC o un logo de Omdron, ellos también ocupan su propio software. Pero, vuelvo y repito, el estilo de programación es exactamente el mismo. Que ya sea es el lenguaje ladder o KOP o el lenguaje de funciones universales o FUP. ¿Listo? Entonces, estamos aquí en mi software. Parece que no se alcanza a distinguir muy bien. Las letras están muy pequeñas. Yo le voy a poner por acá. Vamos a hacer una configuración de pantalla. Y vamos a ponerle un zoom de 125. ¿Ya? Con eso, pues, se alcanzará a divisar un poquito más este software. Listo. Cuando ustedes ingresan al software, seguramente se les abrió igualito que aquí. Lo primero que deben verificar para estas clases es que corresponda a la versión 8.1. ¿Por qué? Porque con la versión 8.1 nosotros ya podemos programar logos versión 8.2, que son los que de tanto hemos hablado en las clases anteriores. Entonces, ¿cómo verifico eso? Porque en la parte inferior y derecha, ustedes pueden ver que aquí dice logo 8FS4. Entonces, cuando diga esto, es porque estoy en la versión correcta. Si por A o B situación no dice, le puedo dar aquí doble clic. Y aquí en donde dice tipo puedo seleccionar, porque tal vez me viene así, por decirlo, ¿no? Supongamos está así. ¿Ya? Entonces, esta versión tal vez no me va a servir mucho, debo darle doble clic y colocarle en la 8FS4. Muy bien, eso nada más, ¿ya? Por defecto, se nos abre el software con la página para programar en FUP, ¿ya? Nosotros vamos a empezar programando primero en KOP, porque la transición de lógica cableada a programación KOP es mucho más sencilla, es muchísimo más fácil. De hecho, es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, a mí no me interesa mucho que esté abierto así con estos puntitos. Cuando yo vea estos puntitos, representa programación FUP. Entonces voy a cerrar porque no me interesa. Deseo guardar los cambios, le pongo no. Y voy acá a la barra de tareas. ¿Sí? Le vamos a poner archivo, nuevo. Y aquí seleccionamos la parte que dice esquema de contactos o KOP. ¿Sí? Le damos y se nos abre esta pantallita. Entonces, vamos a ir analizando este software. ¿Ya? Vamos a ir analizando este software. Como podemos ver, como cualquier software tiene su barra de tareas, en la cual tengo archivo, edición, formato, ver, herramientas, ventana y ayuda. Archivo, obviamente, para crear un nuevo proyecto, para guardar, para imprimir, para buscar archivos que he creado.
edición para copiar, para pegar, para rehacer, para deshacer, para alinear. No es nada del otro mundo, ¿no? Como la mayoría de programas. Formato, pues aquí yo puedo ajustar el formato de cuadrícula, que es el primer cambio que nosotros le vamos a hacer. Ustedes capaz, y si pueden ver, yo tengo un montón de líneas de programación. ¿Ya? Un montón, no sé cuántas, pero las suficientes creería yo. Ustedes van a ver que no tienen tantas. ¿Por qué? Porque tienen que hacerle aquí un pequeño cambio. Entonces venimos a la pestaña en donde dice formato, nos vamos a la parte que dice formato de cuadrícula y vamos a colocar aquí distancia entre puntos, puede ser 50. ¿De acuerdo? Ustedes seguramente tienen, me parece que 80, no sé. Le podemos dejar en 50. Y le ponemos aquí en donde dice utilizar de forma estándar. Ponemos aceptar y eso ya quedará grabado de aquí en adelante cada vez que abran el programa. ¿De acuerdo? Y con eso lo que se logra es tener muchas más líneas de programación, porque si no solo les vienen pocas, ¿no? En ver, pues aquí no nos interesa mucho. La pestaña de herramientas sí es muy importante. En el transcurso de la clase vamos a ir viendo. Vamos a hacer aquí también un pequeño cambio en la parte de opciones. Ingresamos a la parte de opciones y nos vamos a la parte que dice imprimir. Y en donde dice imprimir, vamos a seleccionar lo que diga zoom 25%. ¿Listo? Y esos son los dos cambios que yo debo hacer una única vez cada vez que yo inicie este programa. ¿Listo? La parte de ventana pues no nos ayuda mucho y la ayuda pues les ayuda cuando recién estoy aprendiendo a usar el software, ¿no? Muy bien. Ingeniero, Dígame. ¿puede repetir esos dos cambios, por favor? Claro. Ya me perdí. Con todo en el... este video, como saben, yo subo a YouTube. Entonces ahí le pueden revisar. Pero ya lo repito. Aquí en donde dice formato, deben venir a formato de cuadrícula y le ponen distancia entre puntos 50. Y luego vienen a la parte de herramientas, a donde está la parte de opciones, imprimir, y le pongo aquí un zoom de un 25%. ¿Qué logro con esto? Con esto lo que logro es que me enfoque mucho mejor la hoja. O sea, para manejar un estilo de programación chévere. Porque miren, con el zoom 100%, miren, ¿qué puedo hacer yo aquí? Nada, ¿no? Entonces, por eso vengo acá, opciones, le pongo aquí en imprimir, le cambio el zoom. Incluso si le pongo 50 no va a ser tan chévere. No me queda tan bien. ¿Ya? Entonces le voy a poner en 25, como les habíamos dicho, ¿no? Imprimir en 25. Ya ahí sí tenemos lo suficiente para poder hacer mis programas. ¿Listo? Ya. En la parte izquierda de la ventana, ustedes pueden ver que aquí se nos menciona una pestaña que dice diagramas. Aquí se van a mostrar todos los programas que ustedes tengan abiertos en simultáneo. Por ejemplo, aquí está abierto el esquema eléctrico 1 y es el que se menciona acá. Por ejemplo, voy a abrir uno de FUP. ¿Ya? El nombre que se le asigna es esquema eléctrico 2 y se lo asigna acá. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo cambiarme entre los dos. ¿Ya? Como no me interesa este, le voy a borrar y me voy a quedar en el esquema eléctrico 1. Y lo que realmente a nosotros nos va a interesar, y ese va a ser el objetivo de las siguientes clases, tratar de dominar cada uno de estos bloques que contiene el software. ¿Sí? La carpeta de instrucciones se separa en tres subcarpetas que se llaman constantes, funciones especiales y el perfil de registro de datos. Por el día de hoy nos vamos a enfocar en el uso de las constantes nada más. Y en el transcurso de las próximas clases, pues analizaremos todo lo que son funciones especiales, ya que dentro de las funciones especiales tenemos las funciones de temporizadores. Dentro de temporizadores hay todos, ¿no? Retardo a la conexión, retardo a la desconexión, retardo a la conexión y desconexión, temporizador de barrido, temporizador semanal, temporizador anual, un montón de temporizadores. Asimismo, contadores, tenemos algunos bloques para programas que involucren entradas analógicas y tenemos una carpeta que dice otros que también hemos de ir manejando nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a comenzar a monear este programa. ¿Sí? Nos vamos a enfocar solo en la carpeta que diga constantes.
¿Qué nomás tiene esta carpeta de constantes? Miren, tengo un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, contactos analógicos, bobinas, tengo entradas de red y salidas de red, de manera general. ¿De acuerdo? Si ustedes se acuerdan, las primeras clases que nosotros veíamos, yo les había ya hecho que vayan dibujando la parte de la programación, tanto FUP como KOP. Y eso yo sí les iba subiendo a la página, ¿se acuerdan? Acá. Entonces, por aquí debe haber, en esta capaz. Sí, miren, aquí ya tenemos, por ejemplo, eso es la programación KOP, ¿sí? Esto que está aquí, vamos nosotros a irlo haciendo acá, ¿ya? Donde sí teníamos otras también, ¿no? Sí, incluso hicimos unos ejemplos de que usted, exacto, mire, esta es la que yo quería buscar. Incluso se acuerdan que ustedes ahí mismo me mandaban ya las fotos. Entonces no es nada del otro mundo. Nos vamos a enfocar en la KOP, en esta, ¿ya? ¿Qué necesitábamos para la programación KOP? Necesitamos contactos y bobinas. ¿Qué tipos de contactos? Abiertos o cerrados. ¿Qué tipos de bobinas? Las únicas que hay. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abrir nuestro programa y vamos a arrastrar. Por ejemplo, voy a arrastrar un contacto, ¿ya? Ustedes pueden ver que se crea un contacto sumamente pequeñito. Yo le puedo hacer zoom y ya lo vemos ahí de manera más grande, ¿no? Entonces, miren, automáticamente voy a borrar nuevamente, ¿no? Cuando yo cojo, doy un clic aquí y doy un clic acá en la parte en donde realizo la programación, se me asigna ya un contacto. ¿Con qué letra se asigna por defecto? Por defecto se asigna con la letra I, porque ya habíamos visto que los espacios o las entradas de un controlador lógico programable trabajaban con la letra I. Entonces, ¿cuántas entradas dijimos que tenía un logo? 8, Inge. 8, perfecto. Entonces, miren, si yo voy poniendo entradas, aquí yo puedo seleccionar la I1, la entrada 2, la entrada 3, la entrada 4, la entrada 5, la entrada 6 y así sucesivamente, ¿no? Incluso miren, hasta la 8, hay la 9, la 10, la 11, hay hasta la 24. Ustedes dirán, profe, ¿por qué? Hasta la 24, si solo tiene 8. Porque hay módulos expansores. ¿Se acuerdan que yo les había comentado cuando vimos la estructura de los PLCs que hay varios módulos expansores? Entonces, mi dispositivo, el logo como tal, viene con 8 entradas. Sin embargo, yo puedo adquirir un módulo expansor que me dé 8 entradas más, con lo que ya tendría 16. ¿De acuerdo? ¿Y qué tal, si es que se acuerda, había una versión del logo que venía con doble de entradas? Entonces él ya no venía con 8, venía con 16. Y aparte le puedo conectar su módulo expansor, entonces ajustaría aquí ya las 24 que tengo disponibles. ¿De acuerdo? Ya. No le puedo yo cambiar el nombre de las entradas. O sea, no le puedo llamar como vimos en esas programaciones, ¿se acuerdan? A, B, C. No le puedo cambiar. Lo que yo les puedo hacer es comentar. Y ese comentario yo lo voy a hacer en la parte de la pestañita que dice aquí un comentario. Entonces aquí sí yo le puedo poner como yo quiera. A, voy a poner otro, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí B. Ojo, no aquí, no aquí. Acá en donde dice comentario. ¿Ya? Le voy a poner B. Se me va a cambiar los dos. ¿Por qué? Porque los dos eran la entrada I1, ¿no? Fue un error mío. Entonces voy a poner la I2. Le acepto. Doble clic. Le voy a comentar y aquí sí le puedo poner A, B, C, lo que me salga, ¿no? ¿De acuerdo? Y cada que yo inserte un contacto llamado I2, automáticamente ya se me va a nombrar con la letra A. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? De hecho, podríamos buscar, ¿no? Probar con esta implementación. ¿Dónde estaba? Esta era. Esperemos que se abra un ratito. Exacto.
podemos probarle con esta programación, digamos. ¿Ya? Entonces tengo A, B y C, A cerrado, B cerrado, C directo y abajo A, B, C directos, ¿ya? Entonces vamos a crear esa pequeña programación, ¿ya? Entonces abajo era A, B y me falta C. Como C ya es otro contacto, entonces ya no puedo utilizar ni la entrada I1 ni la entrada I2, sino me tocaría utilizar la entrada I3. Y a este pues le conectaría o le comentaría con la letra C. ¿De acuerdo? Ya. Listo. ¿Arriba qué iba? Arriba iba A negado, ¿no? Entonces obviamente ya no conecto un contacto normalmente abierto, conecto un contacto normalmente cerrado que se llame A. Y el A automáticamente se asocia con la I2. Había otro contacto cerrado que se llamaba B, que está asociado con la entrada 1. Y había otro contacto, pero este ya era abierto, que era la C. Que era la I3, ¿no? ¿Listo? Verificamos. Cerrado, cerrado, abierto. Cerrado, cerrado, abierto. Y abajo todos abiertos. Y todos esos conectábamos a una bobina. ¿Sí o no? Vengo por acá, conecto la bobina y ya lo tengo aquí. Y nada más que conecto. Para la conexión, facilísimo. Acercan su mouse hasta que se les indique aquí un recuadrito de color azul. Dan un clic, arrastran el mouse y llegan hasta donde se les marque un recuadrito de color azul. La conexión en este software solo puede ser entre cuadrito azul y cuadrito azul. Por ejemplo, si yo quiero mandarle aquí, miren qué me sale. Conectores incompatibles. Yo tendría que buscar un recuadrito azul. Ah, ya, ahí sí puedo conectar. ¿Listo? Pero este no era el caso, ¿no? Porque si nosotros verificamos, están abajo en serie los tres. Entonces, vamos a volver al software, conecto, conecto y aquí sí cierro. Entonces, miren, acá si yo suelto, no se me conecta porque la conexión va entre cuadrito azul y cuadrito azul. ¿Ya? Ustedes dirán, profe, ¿cómo le puso la bobina? Me olvidé explicarles, ¿no? Aquí tienen lo que son las bobinas. ¿Ya? Ahí dice bobina y aquí le podría comentar para que sea la Y. Perfecto. Ya tenemos, miren, simulado el programa que en algún momento diseñamos con ustedes mismos. ¿De acuerdo? ¿Cuál era este programa? No me acuerdo cuál era. Esta tabla de verdad, miren. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me doy cuenta? Si solo se prende la C, se prende la salida, y si se prende en ABC, también se prende la salida. En todos los otros casos, la salida va a permanecer apagada. Entonces, comprobemos que nuestro circuito funcione como está establecido acá en el programa que en algún momento hemos trabajado, ¿no? Cuando todas las entradas están apagadas, salida apagada, y aquí tenemos todas las combinaciones, ¿no? Entonces, volvemos al software Logosoft y aquí podemos nosotros simular. Para simular nosotros podemos, pues acá en la parte que dice herramientas, aquí dice simulación, que corresponde a la tecla F3, o si no, lo puedo poner en los diagramas, en los iconos de acceso directo, que también lo tenemos aquí en la parte penúltima sería, que dice simulación F3. Entonces le puedo dar un clic aquí y automáticamente comienza a simular mi programa, ¿no? Entonces miren, aquí todas las entradas están en cero. ¿Sí le alcanzan a ver? 0, 0, 0. ¿Sí lo vemos? Acá abajito. ¿Sí o no? Me confirman, por favor. 0, 0, 0. Sí, Ven aquí con azul. Ya. ¿Y qué pasa con la salida Q1? Apagada. ¿Ya? ¿Cuándo se supone que se prendía esta Q1? Veamos la tabla de verdad. Cuando A estaba en 0, cuando B estaba en 0 y cuando C estaba en 1. Ahí se prende. Entonces digo, listo, si yo me vengo al Logosoft y esta I3, que es la entrada C, le prendo, ¿qué pasa con la salida Q1? Se enciende. Si lo ven, lo podemos ver acá que está con rojito o lo podemos ver acá que está con un foquito encendido, ¿no? ¿Listo? Ya. ¿En qué otra combinación se apagaba? Probemos una de las que se apague, miren. Si A y C están prendidos
A y C están prendidos, la salida debería apagarse. ¿De acuerdo? Entonces probemos eso. ¿Dónde está la A? Aquí está la A. La A, bueno, aquí está al revés, ¿no? Miren, la A está asociada con I2, entonces la A en este caso es el que está en la mitad. ¿Sí le ven? Para que no nos confundamos, miren, voy a darle un clic aquí nomás. Miren, prendí la A y automáticamente la Q1 se apagó. ¿Listo? Ojo, el orden de acá abajo sería B, A, C. B, A, C. ¿Por qué? Porque fue un error mío al momento que fui creando las entradas. Yo puse que el I1 sea B y que el I2 sea A. Entonces, para hacerlo bien, hubiese sido chévere que le ponga el A es I1 y el B es I2. ¿De acuerdo? Ya, pero se entiende, ¿no? ¿En qué otra combinación se prendía la salida? Cuando A, B y C se encienden. Entonces vengo acá, prendo A, B y C, si ven que todos están 1, 1, 1, y ahí se enciende la Q1. ¿Listo? Entonces, el diseño que nosotros en algún momento hemos hecho está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumple con lo que la tabla de verdad me estaba solicitando. ¿De acuerdo? ¿Le quieren probar otro? Le probamos este este era el ejercicio ese de los motores que se activaban con el generador y bla, bla, bla. ¿Se acuerdan? Probémosle. Ahí está, sí se alcanza a ver, ¿no? Vamos a probar. Entonces le voy a detener la simulación, salgo de la simulación y bueno, para corregirle ese error que les había dicho, cambiémosle ya. El I1 comentémosle con la A y el I2 comentémosle con la B. Sí, para no hacernos lío. ¿Listo? El I2 está con la B. Listo. Entonces ahí sí ya incluso podemos aquí simularle bien, ¿no? Si prendo A y C y B, se enciende. ¿Listo? Si solo está C, también se enciende. Ahí sí ya estamos bien. ¿Ya? Listo, voy a borrar esto. Vamos a probar rapidito, nada más, no nos demoramos mucho. Esta programación que nos permitía a nosotros determinar cuándo un generador se activaba a partir del funcionamiento de 3 motores. ¿Se acuerdan? Había el motor de 5, había el motor de 10, había el motor de 15 y yo debía decidir cuándo se prendían los generadores. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer igualito. ¿Sí? Ya hicimos aquí el programa, ¿se acuerdan? ¿Qué tenemos? A, B y C conectados en paralelo. Entonces, volvemos a los soft. Todos son abiertos, ¿no? Todos son abiertos, perfecto. Vengo por acá, conecto el contacto abierto, este es del A. Conecto otro contacto abierto, que sería el I2, que es del B. Y conecto otro contacto abierto, que sería el 3, que es del C. Como ya borré, los comentarios también se borraron, entonces me tocaría aquí volver a comentar, ¿no? A, B y C. ¿Listo? Ya tengo A, B y C. Esos tres están conectados en paralelo y alimentan al generador 1. Entonces, les voy a conectar todos hacia acá, hacia la alimentación, y voy a conectar una bobina que se llame ya no Q1, sino G1, ¿no? Generador 1. Generador, incluso le pueden escribir más letras, ¿no? Generador 1. ¿Ya? Y le conectamos. Ya, recuerden, si no me sale el recuadrito azul, no me deja. ¿Ya? Y miren, es lo que nosotros en algún momento diseñamos. Abajo, ¿qué tenemos? Tenemos A en paralelo con B y el resultado de eso en serie con C. Vamos a poner eso más acá abajo, ¿no? Le puedo quitar incluso un zoom. A en paralelo con B. A en paralelo con B. ¿Dónde está B? B era la I2. Perfecto. Y eso en serie con C. C era el I3. ¿Ya?
y eso alimenta a mi bobina, hagámosle nomás del zoom porque parece que no se ve, y eso alimenta a mi bobina Q2 que representa el generador número 2, ¿no es cierto? Generador 2. Aceptamos y conectamos. Miren, entre cuadrito azul y cuadrito azul. Si no conectan entre cuadro azul y cuadro azul, no les deja, miren. No vale. ¿De acuerdo? Solo entre cuadro azul y cuadro azul. Miren, ahí no conecté bien, ya se me quitó la línea. ¿Ya? Entonces, miren, ya tenemos. ¿Listo? Eso es todo. Probemos la simulación. Acordémonos de qué se trataba el ejercicio. El motor A era el motor de 15. El motor B era el motor de 5. Ah, no, al revés. El A es el de 5, el B es el de 10 y el C es el de 15. Y cada generador era de 15. ¿De acuerdo? Entonces, A5, B10 y C15. ¿Ya? Probamos por acá. Simulación. Miren, podemos irlo manejando desde aquí. ¿Ya? O podemos irlo manejando desde acá abajo. Entonces, A, B, C, generador 1 y generador 2. ¿Qué pasa si prendí el motor A? Como este solo es de 5, se prende generador 1. Si prendo B, con el 1 basta. Pero si prendo C, ya son los dos. ¿Ya? ¿Qué pasa si solo queda prendido C? Como el C es de 15, basta con el generador 1. Pero ¿qué pasa si C se prende, pero también B? Los dos, porque entre los dos suman 25. ¿Listo? Entonces, miren, lo que nosotros en algún momento diseñamos al inicio de este semestre, ya lo podemos nosotros programar acá, a partir de su tabla de verdad, y ya no en papel, sino ahora sí ya en software. E incluso lo podemos aquí simular. Y si yo ya quisiera, le pudiera incluso ya transferir hacia el logo. Ya, obviamente, como ahorita no tengo conectado nada, pues no me va a permitir subirle nada, ¿no? ¿Listo? No me permite subirle nada. ¿Ya? Ya les voy a conectar. Justo yo sí tengo un logo aquí en mi casa para que ustedes vayan viendo un poquito y ir moneando. Voy a ir viendo cuál es el proceso de cargar el programa y todo lo demás. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ya. ¿Cómo guardamos un archivo? Nos vamos a archivo, guardar como. Allá. No puedo guardar porque estoy simulando. Entonces, para guardar, detengo la simulación y ahí sí. Archivo, guardar como. ¿Sí? Me creo una carpeta que se llame, no sé, ¿no? Prácticas. ¿Dónde estamos? Aquí. Prácticas logo soft. ¿Ya? Y aquí le voy a guardar, esta no es, esta no es, esta no es. Es la que dice prácticas logo soft. ¿Dónde estamos? Pues? Aquí. Prácticas logo soft. Y le voy a guardar en vez de esquema eléctrico 1, le voy a poner ejemplo generadores. Generadores. Listo. Y la guardamos. ¿De acuerdo? Ya. Si yo quiero, voy a abrir un nuevo archivo porque ahora ya vamos a crear uno ya funcional, obviamente. Cometí aquí un error, abrí un archivo en FUP. Como no quiero todavía FUP hemos de ver todavía la próxima semana. Quiero en KOP. Entonces aquí señalo KOP. Y se me habla ya pues con el esquema eléctrico 2 en vista de que este era el esquema eléctrico 1, pese a que ya le cambié de nombre, ¿no? Este incluso ya le puedo cerrar, no pasa nada y me quedo con el esquema eléctrico 2. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar en el circuito más básico que se puede trabajar en lo que es electrónica de control. Cuando ustedes empezaron a usar el KDesimu, ¿cuál fue el primer circuito que simularon? Participen, por favor. Un interruptor con un relé. foco. A ver, una persona nomás. Prender un foco en base de un contactor, un relé y un pulsador. Ya, bueno, podría ser. O lo que también han de haber hecho es el arranque de un motor trifásico. Esa es la primerita que se hace, la básica, ¿sí o no? Eso lo hicimos después. Bueno, ya.
Vamos nosotros a hacer esa ahora, ¿no? Vamos a hacer esa. Voy a abrir mi KDecimu. Abro acá el KDecimu. Voy a poner aquí la contraseña que ya saben, ¿no? 4962, acepto. Y yo de hecho, yo ya tengo justo el archivo del marcha paro, ¿no? O lo que es lo mismo el arranque de un motor. ¿Sí? Que creo que es este, ¿no? Todos ya lo hemos dominado, hemos trabajado en este circuito. ¿Están de acuerdo? Y aquí le podemos simular. Entonces, cuando yo conecto los breakers, pues cuando yo presiono el botón S2, se enciende el motor trifásico. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto, que era lógica cableada, lo vamos a transformar en lógica programada. ¿Qué quiero decir con esto? El breaker, pues obviamente es un elemento de protección que yo no voy a poder dejar de utilizar. Tengo que seguirlo utilizando. Los pulsadores, tanto el S1 como el S2, vendrían a ser los accionamientos, que a mí me permiten encender y parar el motor. Por lo tanto, son dispositivos que tampoco voy a poder dejar de utilizarlos. Y el contactor es el dispositivo que hace el aguante, se podría decir, a la parte de potencia. Entonces, cuando la bobina se enciende, sus contactos principales se encienden y permiten el accionamiento del motor. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta algo. El circuito de potencia, yo no voy a poder sustituirlo nunca. Cuando yo trabaje, ya sea con lógica cableada o con lógica programada, este circuito de potencia no lo reemplaza nadie, porque nadie me puede quitar el motor, nadie me puede evitar que yo conecte ahí el contactor, ni nada por el estilo. Entonces, el que yo voy a poder cambiar y el que yo debería cambiar es netamente el circuito de mando. ¿Listo? ¿Qué parte del circuito de mando debo cambiar? Debo cambiar esta parte. Esa parte es la que yo prácticamente debo borrar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esa parte, pues obviamente, yo ya la voy a programar en mi controlador. Entonces, esto se elimina. Y me quedaría del circuito de mando, por lo pronto, solamente con la alimentación, el breaker, que obviamente son el dispositivo de protección, y el contactor, que prácticamente sería el dispositivo que hace que el motor se encienda. ¿Sí o no? Todo lo demás se supone que yo lo voy a tener programado. Y obviamente también necesitaré los dos botones, ¿no? Necesitaré el botón de marcha y necesitaré también el botón de paro. ¿Listo? Este era el S1, me parece, y el de acá era el S2. Bueno, al revés creo que estaba, no importa. Cambiámosle nomás. Pongámosle aquí el de paro S1, porque es generalmente el que primero aparece, y el de marchas del S2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo voy aquí a conectar lo que es mi logo. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí yo tenía el logo. De hecho, voy a poner archivo, guardar como. Le voy a poner conexión logo. Conexión logo a marcha paro. Marcha paro. ¿Ya? Y voy a insertar aquí el logo, ¿no? Miren, busco aquí en donde diga entradas y salidas, doy un clic y aquí tengo ese dispositivo, miren. Estamos acá. Entonces yo le coloco en cualquier parte. Puede ser ahí. Déjenme ver abajo. Sí, tengo espacio. Tengo suficiente espacio. ¿Ya? Entonces, ya habíamos quedado, ¿no? Un logo, ¿cómo se prende? Obviamente, desde la fase, si es que es un logo 230 RC, yo le voy a conectar aquí al pin número 1, que comúnmente es la fase, ¿no? Ustedes dirán, profe, pero verá que es un logo 24. Sí, yo sé que es un logo 24, deberíamos conectar con fuente. Pero como es software, soporta esta conexión que no sería la correcta, ¿no? Porque al ser un logo 24 RC, necesitaría hacerlo con fuente y no de forma directa desde la fase. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cómo conectábamos nosotros acá internamente?
las entradas. ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? Esto ya expliqué, ¿no? De la fase ingresa al pulsador y del pulsador va a la entrada correspondiente, que en este caso es la I1. ¿Sí? De la fase va al pulsador. Inge, Dígame. una preguntita. Claro. La I1 siempre se le utiliza para el guardamotor. No necesariamente. Depende ya del No circuito. necesitan. No necesariamente. Ah, ya. Ya. Ah, ya, Inge. Si quiero, yo le puedo poner esa del guardamotor en la I8. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, hagámoslo, ¿no? Voy a buscar el del guardamotor. Aunque yo no comparto eso, verá Mario, que el guardamotor ocupe una de las entradas. En vista de que yo tengo entradas limitadas. ¿De acuerdo? Ya. Yo tengo entradas Sí. limitadas. Y si es que yo coloco una entrada, el del guardamotor, ¿dónde está? ¿Dónde están esas? Esta creo que es, ¿no? Sí, esta es. Yo prácticamente estaría desperdiciando una de las entradas. Obviamente, si es que mi circuito va a ser solo el de marcha paro, digo, no pasa nada, ¿no? Porque a la final tengo 8 y solo voy a ocupar 3. No pasa nada. Pero ¿qué tal que mi circuito no sea solo el marcha paro? ¿Qué tal que mi circuito sea un cambio de giro con un arranque estrella triángulo? Entonces, ojo, ahí sí me voy a quedar ya sin entradas, pues. ¿Sí o no? Entonces, bueno, le podría conectar de esa manera. Sin embargo, para el ejemplo de hoy, le vamos a hacer sin guardamotor, ¿ya? Solo para el ejemplo de hoy, le vamos a hacer sin guardamotor. Listo, Inge, era una preguntita nomás. ¿Ya? No hay problema, Ya. de eso se trata. Listo, ya están conectadas las entradas. ¿Qué me falta? Algo se me ha pasado por alto. La alimentación neutra, ¿no? Entonces ahí va el neutro que va conectado aquí al P2. ¿De acuerdo? Ya, incluso para que no se mezcle le bajo un poquito más. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Ya están conectadas las entradas. ¿Ya? Vamos acá. ¿Cómo conectábamos las salidas? ¿Se acuerdan? Era al ser un autómata, un controlador con salidas tipo relé, nos acordamos que venía desde la fase, ¿no? Miren, desde la fase puedo incluso yo tomar la fase de acá arriba. Desde la fase conecto hacia el pin 1 de la salida 1. ¿De acuerdo? Entonces, desde la fase vengo acá y conecto al pin 1 de la salida 1. ¿Sí? Para garantizar puntito de conexión. ¿De acuerdo? Y acá, del pin 2 de la salida 1, le conectaba hacia la bobina. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Y ya está conectado todo. Con esto ya está conectado todo. Si nosotros ponemos simular, bajo el breaker, vemos que el logo ya se prende. Y de hecho, ya le reconoce encendida la señal de la entrada I1. ¿Por qué? Porque este es un pulsador normalmente cerrado. Y si es un pulsador normalmente cerrado, miren, está entrando voltaje a la entrada I1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si yo le doy S2, que era el de marcha? Miren, le reconoce, si lo ven. Le está reconociendo. Si yo pulso S2, le reconoce la entrada. Pero vemos que la salida nunca se prendió. ¿Por qué? Porque obviamente no está cargado nada aquí, pues. O sea, yo solo conecté nomás. Pero yo de programación no he hecho nada todavía. ¿Sí o no? Miren, mi programa acá está vacío. Entonces, ¿y ahora cómo? ¿De acuerdo? Hasta ahorita solo he conectado. Minimizo y ahora sí me voy a la programación. Ya, digo listo. ¿Cuántas entradas de mi logo estoy ocupando en cada símbolo? Estoy ocupando la entrada I1 y estoy ocupando la entrada I2. ¿De acuerdo? Estoy ocupando la I1 y estoy ocupando la I2. ¿Ya? ¿Cuántas salidas estoy ocupando de mi logo? Solamente la salida Q1. ¿De acuerdo? Ya. Entonces me vengo acá.
¿Qué nomás voy a ocupar? Voy a encontrar la I1, voy a ocupar la I2 y voy a ocupar la salida Q1, que son las que yo estoy conectando, ¿no? Puedo comentar para ir, siempre hay que hacer organizado, ¿no? La Q2 le voy a poner motor, porque es la que va a hacer girar el motor. El I1 le puedo comentar, le voy a poner que este es el pulsador de paro, pongo a aceptar. Y el I2 le voy a comentar, le voy a poner que este es el pulsador de marcha. ¿De acuerdo? Ya. Y aquí alguien capaz y me hace una pregunta. O nadie tiene una pregunta. Por favor. Yo sí tengo una pregunta, por ejemplo. Inge, Mande. y para el negativo y el positivo, ¿qué es en este tipo de programación? ¿Cómo el positivo y el negativo? ¿El cerrado y el abierto? ¿O qué? No, la alimentación del programa. Ah, no. Aquí no hay alimentaciones, ojo. En el programa no hay alimentaciones. Si ustedes se acuerdan, acá, bueno, ya les he cerrado de nuevo el dibujito. No hay alimentaciones aquí. Aquí no se alimenta nada. Esto es programación. Esto a la final, este programa que yo estoy haciendo, le voy a cargar aquí, a este archivo, a este dispositivo. Y él va a entender ya la programación. Pues aquí no existen positivas ni negativas ni nada. ¿Listo? Ya, Lo que listo. aquí se podría considerar es esta línea que representa una conexión de estado alto. Entre comillas sería como que la alimentación. De hecho, aquí dice barra alimentación izquierda. Pero no es que aquí haya algún voltaje, ¿no? Porque estoy dentro de un software. ¿Ya? Listo. Entonces ya están mis entradas. ¿Ya? Voy a abrir nuevamente el KDecimu, pero ahora el archivo original, el de marcha paro, ¿no? ¿Ya? Y con este archivo yo voy a trabajar para que ustedes puedan hacer ya el programa, ¿no? O el diseño. ¿De acuerdo? Porque convertir de KDecimu a KOP es regalado. Ya lo van a ver. Voy aquí y voy acá. Ya, ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Nosotros vamos a imaginarlos que este dibujo le doy la vuelta, ¿sí? De hecho, lo podemos hacer acá en el Paint, ¿no? Para que lo vayan viendo. Voy a abrir, le pongo aquí nuevo, voy a recortar esto, le copio y nos podemos ir al Paint. ¿Ya? Entonces, lo que yo me voy a imaginar es que este circuito se giró. Así. Y le voy a hacer un espejo. Así. Así quedaría. ¿Ya? Y me voy a imaginar que esta, que es la alimentación, pues corresponde a la línea de mi programa. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí vamos a verle. Ya no me serviría mucho el KDecimu, sino más el Paint, ¿no? Entonces miren, ahí lo tengo. ¿Ya? ¿Será necesario conectarle el breaker? ¿Será necesario hacerle algo a este breaker? A este breaker de aquí. No. ¿Por qué? Porque el breaker era dispositivo de protección. El breaker a la final no controla nada del programa. ¿Sí o no? El breaker protege. Y por eso, acá en el momento que yo le abrí el KDecimu, el otro, el de conexión logo, ustedes pueden ver aquí que el breaker sigue estando aquí como elemento de protección. ¿Ya? Entonces digo, listo. Este breaker a mí no me conviene, así que no le voy a tomar en cuenta nomás, pues. Me voy a saltar la parte del breaker. Porque no es un elemento que afecta al circuito de mando. ¿Sí? Comenzamos. ¿De aquí qué viene? Viene este pulsador. ¿Qué hacía este pulsador? ¿Qué hacía ese pulsador? Ese era el pulsador de
paro, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y yo aquí en mi software tengo el pulsador de paro, entonces digo, listo, mire. De la línea o de la barra, le conecto hacia el pulsador de paro. ¿Ya? Después del pulsador de paro, ¿qué viene? Viene este, ¿no? ¿Qué es este? De marcha. De marcha. Entonces le pongo aquí, marcha. ¿Ya? Y por lo tanto, arrastro mi pulsador de marcha. ¿Ya? Después, ¿qué viene? ¿Sí o no que ya viene la bobina? La K1. Acá no encontramos con K1, acá encontramos con Q1. ¿Listo? Entonces, vamos a señalar así mismo por aquí, con un colorcito verde, puede ser esta. ¿Qué vendría a ser esa? Vendría a ser el motor. ¿Ya? Y hasta ahí llega. Ustedes dirán, profe, pero falta cerrar el circuito. No, este software en específico no es necesario cerrar el circuito, así que esta última conexión del neutro, yo puedo simplemente no tomarla en cuenta. ¿De acuerdo? Esta última conexión acá, que ya cierra hacia el neutro, yo puedo no tomarla en cuenta, como digo, ¿no? Y nada más quedaría así. ¿Qué me faltaría? ¿Quién opina? ¿Qué me falta? El contacto. Me falta este. ¿Sí? La realimentación, Inge. Exacto, la realimentación o lo que les llamábamos nosotros como enclavamiento o realimentación. ¿Ya? ¿Y con qué está asociado este contacto? ¿De qué tipo es primero el contacto? Es un contacto normalmente abierto, ¿no es cierto? Que se llama igual que el motor. Entonces, vengo a mi software de acá y lo que hago es así mismo, miren. Pongo un contacto normalmente abierto, le conecto. ¿Y cómo debería llamarle a este? No puede llamarse paro, no puede llamarse marcha, ¿no? ¿Cómo debe llamarse? Debe llamarse igual que el motor. Así que yo pongo por aquí Q1. ¿De acuerdo? Recuerden que no puedo buscarle como motor porque a la final la parte que dice motor es simplemente el comentario que yo le puse. Pero ¿cómo se está llamando esta bobina? Originalmente se llama Q1. Entonces yo puedo ponerle aquí Q1 y vemos que ya me sale. ¿De acuerdo? O si no, la otra opción es bajar con el scroll de mi mouse e irle buscando hasta que aparezca el Q1. Aquí. ¿Ya? Recomendaciones. Cuando utilicemos este programa, hacerlo con mouse, ¿no? Tratar de no utilizar el mousepad de la compu. Y siempre lo que habíamos dicho, ¿no? Entre cuadro azul y cuadro azul. Y hemos terminado la programación de se me fue. Del circuito de arranque, marcha par. ¿Qué les parece? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Regalado? ¿No regalado? ¿Qué opinan? No hablen, pues. Fácil está ahí. Fácil, ¿no? Ya, obviamente es el circuito más básico, ¿no? Es el circuito más básico, ¿ya? Pero si lo trabajamos así de forma organizada, no hay en dónde perderse. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No, yo sí tengo preguntas. El motor es bobina, acá es bobina, está bien. El enclavamiento es un contacto auxiliar de la bobina, acá tengo un contacto asociado a la bobina, está bien. El pulsador de marcha es un pulsador normalmente abierto, acá lo conecto como un pulsador normalmente abierto, está bien. Pero el de paro, ustedes pueden ver aquí, es un pulsador normalmente cerrado y acá lo programo como un contacto normalmente abierto. ¿Por qué? Y ahí les quiero ver. Alguien que se les ocurra. ¿Por qué? Si este es un pulsador Porque normalmente cerrado, Inge, dígame.
Porque al presionar cambia de estado, como dijo usted al principio, los abiertos se vuelven cerrados y los cerrados abiertos, quizás. Exacto, algo parecido a eso. Ya. ¿Por qué sucede esto? Porque este dispositivo es un microcontrolador, ¿no? Es prácticamente inteligente. Entonces, de hecho, ustedes pueden ver que ya lo reconoce como cerrado. Por eso es que al momento en que yo presiono ya la simulación y activo el breaker, directo, el S1 ya lo reconoce como entrada activada. ¿Por qué? Porque este es un pulsador físico normalmente cerrado. Entonces, miren, cuando yo le abro, la entrada 1 se apaga. Cuando yo le dejo en su estado normal, la entrada 1 se enciende. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente, cuando yo hable de entradas, casi no voy a ocupar los contactos cerrados. Ojo, solo cuando yo hable de entradas. Solo cuando yo hable de entradas. Cuando yo hable de bloqueos, ahí sí voy a ocupar contactos normalmente cerrados. Y también, tal vez cuando tenga los finales de carrera que tienen el doble contacto, el contacto normalmente abierto y el contacto normalmente cerrado también. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Cuando yo le coloco con un contacto normalmente abierto, el dispositivo reconoce qué pulsador conecté yo. Entonces, si yo le conecto aquí o le programo con un contacto normalmente abierto, si a la entrada I1 le conecté un pulsador abierto, pues trabajará como pulsador abierto. Si a la entrada 1 le conecto un pulsador normalmente cerrado, pues trabajará como pulsador normalmente cerrado. Pero cuando yo le programo así, ojo, cuando yo le programo así, hace que los pulsadores trabajen al revés de lo que fueron diseñados. Me explico. Si es que el pulsador que está conectado a la entrada número 1 es abierto y está programado así, realmente va a funcionar como que fuera uno cerrado. Y si es que el pulsador que se conecta a la entrada 1 es cerrado y se lo programa así, va a trabajar como uno abierto. De hecho, tengo yo una diapositiva que explica de mejor manera esto. Este es un curso que yo di aquí. Es aquí. Me parece que es la unidad 5. No, la unidad 3 es. No es la 5, es la unidad 3. Esta es la unidad 3, sí. Entonces aquí esta diapositiva también les de cargar, ¿no? Aquí habla de que las entradas son las IS, las salidas son las Qs, que aquí tenemos las entradas para reconocer. Aquí está un poco de lo que es la programación. Todo lo que he explicado yo, miren, cómo hacer la conversión desde el KDesimu hacia el Logosoft. Miren, ¿ya? La de FUB, bueno, esta todavía no me interesa. No, no está aquí. ¿Dónde está, pues? Deme un segundito, me olvidé de poner presencia. Entonces, como decía, esta es una simulación, bueno, no, un diagrama, se podría decir, de cómo convertir de la programación de lógica cableada a lógica programada. Y justo de lo que yo les explicaba, de cómo conectar o cuándo programo con un contacto abierto y cuándo programo con un contacto cerrado. Por ejemplo, vamos a asumir en esta diapositiva que el pulsador que es verde es normalmente abierto y el pulsador que es rojo es normalmente cerrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, si yo tengo un pulsador abierto en elemento, en físico, y lo programo con un contacto abierto, el funcionamiento que se tiene es el mismo. Es decir, lo que era abierto funciona como un abierto. Pero miren la diferencia. ¿Qué pasa si yo tengo un pulsador normalmente abierto que lo programo con un contacto normalmente cerrado? ¿Qué sucede? Ya no va a actuar como un pulsador abierto, sino va a actuar como que fuera un pulsador de paro. ¿Ya? Esto por una parte es beneficioso y por otra parte es medio confuso. Tal vez ustedes estarán diciendo, no, pues ¿cómo? Si es pulsador cerrado, ¿cómo va a trabajar como un abierto? Sí puede. En lógica programada sí podemos,
que un pulsador cerrado trabaje como abierto. ¿Cómo? Programándole con un contacto cerrado. En esencia, y la conclusión de esta diapositiva es que cuando yo utilizo un contacto cerrado en programación, invierte el funcionamiento del elemento. Si era abierto, lo hace que trabaje como cerrado, y si era cerrado, lo hace que trabaje como abierto. Mientras que si yo ocupo en programación el contacto exclusivamente abierto, pues hace actuar de la manera correcta. Al abierto lo hace trabajar como abierto y al cerrado lo hace trabajar como cerrado. ¿Listo? No sé si con eso ya quedó un poco entendido esta partecita de lo que yo les hablaba, de que cuando conecto o programo, mejor dicho, no conecto, programo con un contacto cerrado, se logra un funcionamiento contrario al que fue diseñado el dispositivo. ¿Sí se entendió, por favor? ¿Sí o no? Confirmen. Pero hablen, pues, hijos. Bueno, asumo que se han entendido. ¿Ya? Muy bien, eso es todo. ¿Ya? Obviamente, fuera el éxito, ¿no? Fuera una maravilla que de este Logosoft me permita cargarle al Cadecimu. De hecho, vale, pero es medio complicado. Sí, vale, es medio complicado y hay que tener el logo. Entonces, no vamos a poderle simular. ¿Ya? Podríamos aquí sí me permite hacerle una simulación, pero no. Vamos a hacerlo nosotros de forma directa, ¿les parece? Tal vez en una próxima clase haremos una simulación aquí para que ustedes vean qué tal queda, ¿no? ¿Qué tal queda? Pero vamos a cargarlo ya de forma directa. Entonces este archivo de aquí lo voy a guardar y voy a cerrarlo, ¿no? Ah, no necesitaba cerrarlo. Pero bueno, no hay problema. Voy a proceder a compartirles la pantalla de mi celular. Voy a poner pausa un momentito hasta organizarme por acá. Listo, entonces como les comentaba, yo dispongo de un mini tablero de entrenamiento, se podría decir, ¿no? En el cual podemos desarrollar así las prácticas que se las podría considerar como básicas. Yo cuento aquí con precisamente un dispositivo, que este es un logo, ¿de acuerdo? Este es un dispositivo logo, en el cual podemos identificar obviamente las 8 entradas y los 2 pines de alimentación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Podemos nosotros incluso verificar el modelo y la versión. Como ya está medio de noche y justo estoy detrás del foco, entonces no se alcanza a visualizar bien. Sin embargo, yo les puedo decir y garantizar que este es un logo versión 8.2. Lo que sí quisiera que se enfoque, voy a ponerme de este lado a ver si ahí se ve, es el modelo, que justo se nota ahí, que dice 230 RSE. Entonces eso implica de que este es un logo que se lo puede conectar a la alimentación monofásica que tenemos en nuestro domicilio, ¿no? Por lo general siempre ocupamos lo que es un real DIN. Tenemos por acá un breaker, ¿no es cierto? En el que previamente ya está alimentado. Yo he colocado acá lo que es fase y neutro, ¿no? A la izquierda está la fase, a la derecha está el neutro. Para no hacerle muy largo la exposición en la clase, yo de hecho ya he conectado algunos cables, así los he dejado sueltos, para ahorrarme el tener que estar aquí zafando con el desarmador y luego estar colocando los cables, que es un proceso tedioso. Entonces, en la parte de atrás, este dispositivo tiene unas vinchitas que yo voy a proceder a abrirlas. De hecho, ya se me salió. Ahí. Y lo mismo en la de acá abajo. ¿Ya? Cuando yo abro estas vinchitas, pues luego ya, o el dispositivo o el PLC, porque todos vienen adaptados para un real DIN, yo ya lo puedo conectar por acá. ¿Ya? Y ya está ahí conectado. ¿Listo? Aprieto la vinchita correspondiente y aprieto la vincha de acá arriba también y ya queda ahí seguro. ¿Listo? Ya no se mueve. Entonces voy a proceder en primer lugar a encender. ¿Cómo se enciende? Pues con un cable de fase, que lo tengo aquí, que lo voy a proceder a conectar, obviamente en el primer
borne del logo. ¿De acuerdo? Entonces voy a proceder a realizar esa conexión. Para poder conectar necesitan un desarmador de esos de joyero plano, ¿no? Para lo que es logo. Para lo que son breakers de contactores y todo lo demás, pues necesitan el desarmador de estrella. Pero estos pines de aquí vienen disponibles o compatibles con tornillo plano, ¿no? Listo. Ya está conectado aquí. ¿Ya? Y necesito ahora un cable de neutro. El cable de neutro es del lado derecho. ¿Sí? Lo podemos ver acá. Este es cable neutro. Y lo voy a conectar pues al pin 2 de la parte superior de mi logo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el primero es fase, el segundo es neutro, ¿no? Listo, está conectado. ¿Ya? Voy a zafarle para que no haya ningún problema acá, inconvenientes de cortocircuitos. Voy a mover este cable que quede por acá. Voy a mover este cable que quede también suelto por ahí. Ya. Voy a zafarle porque por lo pronto no lo vamos a usar. Listo. Este todavía no lo voy a utilizar. Esta bobina tampoco. Y el que sí necesito es este, ¿no? Exacto. Entonces este sí lo voy a conectar. Denme un segundito. Ya. Como dije, yo ya he adelantado un poco la conexión para evitar que nos demoremos mucho en la parte en donde aquí nosotros vamos a conectar, ¿no? Entonces este obviamente necesito conectarle para ya hacer el funcionamiento, ¿no? Indicar el funcionamiento. Perfecto. ¿Ya? Voy a proceder a alzar el breaker, no hay ningún cable suelto, no hay ningún cable suelto. ¿Sí? Alcé el breaker y ustedes pueden ver que la pantalla del logo se encendió. Eso quiere decir que pues obviamente mi logo ya se encendió. Voy a proceder a enfocarles. Ahí ojalá que el enfoque. Listo. Ahí se ve bien. Día miércoles, son las 19:23, 2021, 02:10. ¿Por qué se quedó grabado ya la fecha y la hora? Porque obviamente yo esta práctica ya la hice en la mañana con los estudiantes de la mañana y ya le configuré lo que es la fecha. Entonces, para hacer cualquier configuración, tenemos aquí el bloque en el que yo puedo manipular el logo. Le voy a poner detener o parar, porque para hacer cualquier cambio necesito que el logo esté detenido, ¿no? Y aquí puedo irme pues yo a lo que es la configuración, puedo irme a la parte para programar desde aquí, que hoy es un proceso bastante tedioso, no lo vamos a hacer. Puedo irme a la configuración de red en vista, eso no les indiqué. Y no se va a alcanzar a ver mucho aquí, veamos. Miren, ahí tengo lo que es disponible el puerto Ethernet de mi logo, que obviamente es un conector RJ45 y que yo lo voy a poder conectar con cualquier cable de red, ¿no? Con cualquier patch core pueden comprar ese cable de red, lo pueden incluso ponchar ustedes mismos. Es un cablecito de estos, ¿no? De los de red, comunes y corrientes, ¿ya? Listo. Obviamente, ¿para qué me servirá ese puerto? Pues me va a servir para cargar el programa desde mi computadora hacia el dispositivo, ¿ya? Para ello, pues yo lo necesito configurar a través de la red, ¿no? Esperemos ahí que enfoque. Se movió la pantalla. Ahí sí, ahí está horizontal. Ya. Listo. Entonces me voy acá donde dice red, le pongo OK, está medio chueco, ahí estamos, perfecto. Y le voy a poner aquí en dirección IP, ¿ya? ¿Qué tal les va a ustedes en la asignatura de, ¿cómo se llama? La que aprenden esto. Vi que ya estaban haciendo algo de prácticas de enrutamiento de direcciones IP y eso. ¿Cómo se llama esa asignatura? Redes y cable estructurado Redes de o cableado telefonía. estructurado. Ya vieron un poquito de lo que son las direcciones IP, ¿no? Sí, ¿cuántas clases de IPs hay?
No, todavía eso aún no ven. 4 clases. 4 clases, clase A, clase B, clase C. ¿Quién me reconoce esta IP? La 192.168.100.210. ¿Qué red es? Clase Clase C. Clase C, perfecto. ¿Cuál es la dirección de red? La 192.168.100.0, ¿se acuerdan? La punto cero siempre es la dirección de red. Y la 192.168.100.255 era la dirección de broadcast. Y yo podía ocupar cualquier dirección IP en ese rango, ¿sí o no? Desde la 1 hasta la 254. En este caso, mi dispositivo viene programado con la dirección 210. ¿Yo le pudiera cambiar? Claro que sí le puedo cambiar. Aquí le puedo cambiar, mire. Ahí, por ejemplo, le voy a poner la punto 200. Mire, ahí está la punto 200. Sin embargo, no lo voy a cambiar en vista de que voy a proceder a explicarles algo. Yo podría conectarle de forma directa desde mi logo hacia mi computadora con un cablecito de red. Pero yo no puedo hacer eso porque recuerden que estoy conectado con mi computadora a través del Wi-Fi. Y si es que le conecto a través del cable de red, tendría que apagar el Wi-Fi. Y automáticamente esta reunión se pierde, ¿no? Entonces no puedo conectarle de manera directa. No puedo, ¿ya? Por lo tanto, voy a conectarme precisamente a través del Wi-Fi, ¿sí? Este cablecito de red, ¿sí? Disculparán el desorden. Este cablecito de red está conectado al módem de mi casa. Miren, aquí está conectado. ¿Sí? Y ahora voy a proceder a conectarle acá al logo. Entonces, le voy a conectar aquí. ¿Y qué pasó? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Qué sucedió? Este foquito, miren, estaba apagado, ¿no? Miren. ¿Ya? Cuando le conecto, se enciende. ¿Qué dice ese foquito? ¿Alcanzan a ver? LAN, LAN. ¿Qué significa LAN? Local. ¿Qué significa LAN? área local, Red de área área local. local. Red de área local. Entonces estoy ya conectado acá. Estoy ya conectado a mi computadora, a mi módem. Y con mi computadora estoy conectado al módem, ¿no? Entonces, teóricamente ya debería tener conexión. ¿Cómo vamos a ver la conexión? Pues para ello, de la manera tradicional, me imagino que ustedes ya han trabajado en lo que es el símbolo del sistema o lo que se conoce también como el CMD, ¿sí? Yo voy a poner el ipconfig para saber cuál es la IP que tiene mi computadora, ¿ya? Pongo el ipconfig y ustedes pueden ver en la parte final que mi computadora tiene la dirección, la 192.168.100.7. El logo tenía la 192.168.100.210. Entonces, ¿tengo o no tengo conectividad? ¿Debería o no debería? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay o no? No opinen, pues, hijos. Claro que hay, claro que hay. Recordemos, en una IP clase C, el último número, es decir, el último octeto, yo puedo poner valores que van desde el 1 hasta el 254. Cualquier número que tenga desde el 1 hasta el 254 va a tener conectividad, ¿sí? De hecho, mi computadora es la 7, mi logo es de la 210, qué sé yo, mi celular es la 5, el celular de mi mamá será la punto 7, la punto 6, no puede repetirse, ¿no? Una tablet por ahí de mi sobrino será la punto 10, no sé, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier número desde el 1 hasta el 254 va a tener conectividad, ¿ya? Entonces, de hecho, pudimos ver aquí, yo hice el ping, hice la prueba, ¿sí? Me intenté conectarme con la IP 210 y me dice que he enviado 4 paquetes y he recibido 4 paquetes. ¿Cuántos paquetes se han perdido? 0 paquetes, por lo tanto,
tengo conectividad. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. ¿Ya? Como ya tengo conectividad, me vengo acá al logo, ¿sí? Y aquí ya voy a transferirle. Entonces, miren, me vengo acá a la pestaña de herramientas y aquí me dice transferir. Obviamente voy a transferir desde mi computador hacia el logo. ¿Ya? Requisito para transferir que esté conectado, que obviamente reconozca el cable de red a través de la lucecita, ¿sí? Y que esté encendido. Si está apagado no puedo transferir nada, ¿no? Yo puedo darle aquí el refresh y en algunos casos me reconoce de forma directa, en algunos casos en los que tengo activado a veces el firewall de mi computadora, a veces no me reconoce. Y voy a tener que aquí escribir 192.168.100.210, que era la dirección del logo. ¿No es cierto? Le voy a dar aquí en probar y mire, me salió ahí un visto. ¿Qué quiere decir eso? Que está todo bien. Le pongo a aceptar y automáticamente se empieza a transferir. Ya se fue el programa, se subió. ¿Qué me dice aquí? Me dice, oye, el dispositivo estaba detenido. ¿Se acuerdan que yo le paré para ver la configuración de la IP? Entonces me dice, tu dispositivo está detenido. ¿Quiere que le ponga en modo room? ¿En start? Le pongo sí. Y ya está corriendo acá mi programa. Ya está cargado. Ya está cargado acá el programa. ¿Hará algo ahorita? No. No va a hacer nada ahorita. ¿Por qué? Porque no tengo conectadas las entradas. Miren, está conectada solamente la alimentación, no las entradas. Entonces, para ello voy a ocupar mis dos pulsadores. Voy a bajar los breakers. No pasa nada si es que bajé los breakers y se apagó el logo. Tiene una memoria y la programación cargada va a durar alrededor de 40 días, me parece que es. 40 días desde que se lo cargó. Entonces, esta programación prácticamente no la va a borrar nadie. ¿Listo? Tengo aquí un pulsador normalmente abierto. Como habíamos visto en el KDSIMU, ya lo creo que lo cerré, ¿no? Una pregunta, Inge. Claro. O sea que si pasan, digamos, 40 días, tenemos que volver a cargar el programa. No. Si es que no lo apago, no. Si es que no lo Y apago, si no. se la- Si es que se lo apagó y se lo apagó durante un tiempo prolongado de 1 o 2 meses, ahí sí me toca ya subir el programa. Por ejemplo, yo le estaba ocupando este logo. Más o menos en octubre fue la última vez que le ocupé, que le probé una bomba de esas bombas de agua de las casas para los tanques de reserva. Y ya le dejé lo- de las bombas, ajá, el las bombas de motor presión. monofásico. Sí, el del motor monofásico, esas bombitas. Entonces yo le controlé con este logo, pero eso fue más o menos en octubre. Y de ahí no le he vuelto a ocupar. Como el semestre anterior yo no di esta asignatura, no le volví a ocupar. Entonces, hoy que le volví a aprender, a los tiempos, ya no había tenido nada en la memoria. ¿Y por qué se borra, Inge, si tiene una memoria? Porque estaba completamente apagado, pues estaba completamente desconectado. Entonces yo me imagino que internamente tiene una especie de memoria, tal vez como con una pilita de reloj, podría ser. Y eh, ya cuando se deja desconectado demasiado tiempo, pues me imagino que como un celular ya se apaga y se borra todo lo que tenía grabado. Obviamente ahorita, por ejemplo, esta carga que yo le hice, digamos, hoy le apago todo febrero, todo marzo, así pase apagado, pues lo tendremos ahí. ¿De acuerdo? Ya, este es el que yo quería. ¿Ya? ¿Cómo conectábamos? Miren, del pulsador normalmente cerrado, el un pin iba hacia la fase, el pin 1 va hacia la fase y el pin 2 hacia la entrada I1. Vamos a conectarle de esa misma manera. ¿Sí? Volvemos acá. Ahí estamos. Miren, este es el pulsador normalmente cerrado. ¿Sí? Lo reconocemos incluso porque aquí dice las siglas
NC. Enfoquémosle ahí un poquito. Que esta sombra de la luz no me deja. Y eso no pasa en las mañanas. Ahí está. NC. ¿Listo? Entonces, el pin 1, miren, aquí está el pin 1, ya está conectado a la fase, porque recuerden que yo les dije que ya adelanté estas conexiones para no demorarnos mucho. Y el pin 2 debe conectarse hacia la entrada I1 del logo. Entonces voy a realizar precisamente esta conexión, ¿no? Busco la entrada I2, está por aquí. Y le conecto. Ya está la entrada I2 conectado. Ya está conectado el pulsador de paro. Vengo acá, tengo mi pulsador de marcha. Obviamente ya está conectado, miren, a la fase. Lo pueden ver aquí. Está conectado en el lado izquierdo del breaker. Es el pulsador normalmente normal y open, dice aquí, ¿no? NO, normal y open. El otro pin del pulsador normal y open, pues conectaré a la entrada número I2. ¿Sí? Vengo por acá. ¿Dónde está el I2? El I2 está por acá. Cualquier conexión siempre con el breaker bajado. Para evitar cualquier contratiempo. Conecto el I2. Muy bien. Ya lo tenemos ahí. Ya están conectadas las dos entradas, tanto el pulsador de marcha como el pulsador de paro. Están conectados. ¿Ya? Vamos ahora a conectar lo que es la salida. Justo está en la sombra aquí. Lo pongo acá. Ahí estamos bien. Vamos a conectar aquí la salida. Tenemos 4 salidas, ¿no? Q1, Q2, Q3 y Q4. Cada salida con 2 tornillos, 2 bordes. ¿Cómo conectábamos? Volvemos al cadecimo. Salida. El primer borde del Q1 venía de la fase. ¿Ya? Entonces busco donde tengo una fase suelta. ¿Sí? Esta fase está ocupada, esta fase está ocupada. Aquí tengo una fase suelta, miren. ¿Ya? Esta fase es la que está ahí suelta. Le voy a proceder a conectar en el borde número 1 de la salida 1. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está mi desarmador? Ya se me perdió. Aquí está. Ya está conectada ahí la fase. Ahí se ve más bacán. No. Ahí se ve bien. Ya. Y, ¿dónde estaba? El cadecimo, ¿no? Y del segundo pin, miren, del pin número 2 de la salida 1, lo enviábamos hacia la carga, que es el contactor, y del lado cerrábamos hacia neutro. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Ahí está. Ahí se ve bien. ¿Ya? Entonces, del pin número 2 conectábamos a la bobina. Las bobinas o los pines de la bobina del contactor, más que nada porque ustedes me habían dicho que no habían hecho prácticas. Este es un contactor. Estos 3 de acá es fase 1, fase 2, fase 3. Estos grandes son los 3 contactos principales. Los 2 de acá son contactos auxiliares. Estos son los normalmente abiertos. El de acá es el contacto normalmente cerrado. Y estos 2 cables que están conectados son las bobinas. El de acá es el A1 y el de acá es el A2. De hecho, si ustedes pueden ver, el A2 ya está conectado a la parte del neutro. Miren, es este. ¿Sí? Entonces el A2 ya está cerrado el circuito. Solo me faltaría el A1 conectarle a la bobina o al pin número 2 de la salida, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi desarmador? Acá lo tengo. Se cayó el micrófono. Acá.
conecto y lo conecto por acá. Ya. Voy a encender y ahorita ya debería estar funcionando, ¿no? Vamos a probarlo. Vemos el contactor está desenclavado, ¿no? Miremos ahí, el contactor está ahí. Verificamos el logo está prendido y le voy a proceder a dar marcha. Escucharán y fijaránse, ¿no? ¿Ya? Si se escuchó, se enclavó. Si pueden ver que ahí el martillo del contactor ya se chupó. Sí, se metió. Quiere decir que ahorita los contactos auxiliares, los contactos principales están dando continuidad. Aparte, puedo verificar el estado de las salidas en la pantallita del logo, ¿no? Me voy acá hacia la derecha. Enfoca, por favor. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, miren. Ahí está justo la Q y está encendido el que dice 1. ¿Sí? Porque está encendida la salida Q1. Voy a proceder con el pulsador de paro y se detiene. Obviamente el Q1 ya se apagó y el contactor regresó a su estado natural. Si ven que ahora ya está levantado esto. Ya. Voy a darle nuevamente marcha. Se enclava y se enciende acá. Y con el de paro, le detengo. Con el verde, marcha. Con el de paro, detengo. Verde, marcha. Paro, detengo. ¿Listo? Y eso sería todo en esencia en relación al funcionamiento de lo que es logo. Y una pequeña introducción para la parte de la programación. ¿Ya? Comentarios. ¿Qué les parece? Ingeniero, ahí está utilizando una fuente, ¿verdad? O le manda 110 voltios directo. No estoy utilizando una fuente porque este logo, ojalá que lo enfoque ahí. Ahí se alcanza a ver con las justas. Miren, ¿qué modelo es? Aquí. 230 dice. 230. Entonces es con conexión a 110 voltios o a 220. Por eso es que yo del breaker directo, este es un breaker común y corriente, esto ya está conectado al toma corriente. No se puede ver, pero ahí está el cable del toma corriente. Entonces este ya está conectado al toma corriente. Entonces este está conectado directo, porque es un logo 230. Si fuera un logo 1224, entonces ahí sí esto es imposible. Necesito aquí una fuente para poder alimentar a mi logo. ¿Listo? Ya, voy a dejar de presentarle mi teléfono. Dejémosle nomás ahí conectado. Y vamos a proceder a hacer otro ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente ejemplo? Miren, 15 minutitos más que suficiente. ¿Cuál es el siguiente ejemplo? ¿Qué hacían después de hacer ya la implementación del cambio de giro? Del marcha paro. Ya les di la respuesta también. El cambio de giro y el estrella triángulo. El cambio de giro, ¿no? Entonces vamos a proceder a abrir el circuito del cambio de giro, que es este. ¿Ya? Que ya no hace falta explicarlo, ¿no? ¿Cómo funcionaba el cambio de giro? La parte de potencia no cambia nada. La parte de potencia pues seguirá siendo parte de potencia y esto no lo mueve nadie. Bueno, aquí me falta incluso la conexión del cambio de giro como tal, ¿no? Pero la parte del circuito de mando, este sí tiene ya su cosa, ¿no? Entonces miren, cuando yo presiono S2, se activa el K1 que hace que el motor gire en sentido horario. Si presiono S3, ¿qué pasa? Está bloqueado. ¿Por qué? Porque para que un motor cambie de giro, necesito conmutar dos de sus fases. Y si es que yo prendo tanto el giro a la derecha como el giro a la izquierda al mismo tiempo, automáticamente existe un cortocircuito porque dos fases se conmutan. ¿Ya? Entonces, estas condiciones de bloqueo nosotros ya las habíamos explicado, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Qué debo hacer para poner en el giro contrario? Debo primero detener. Una vez que detengo, ahí sí puedo darle S3 y con el S3 pues se activa el giro en el sentido contrario, ¿no?
Si yo quiero activar el giro de sentido, el sentido del giro original, pues obviamente no puedo porque tengo la condición de bloqueo. ¿Cómo se lograba esa condición de bloqueo? Pues conectando dos contactos, o bueno, un contacto auxiliar de la bobina número 2 en la alimentación de la bobina 1 y a su vez un contacto auxiliar normalmente cerrado de la bobina número 1 en la alimentación de la bobina número 2. Entonces, este circuito lo vamos a programar. ¿Qué les parece? Rapidísimo. ¿Me servirá esto? ¿Qué opinan? ¿Sirve o no me sirve? No, porque Sí, de ley sirve. faltaría un poco. Claro, o sea, me sirve para el inicio, ¿no? Esta parte ya la tengo hecha, pues. ¿Qué me faltaría? Me faltaría copiar y hacerle ahora esta otra parte. ¿Sí o no? Entonces, miren, este ya no se llamará marcha, ¿cómo creen que se llame? Se llamará derecha. ¿De acuerdo? Y este ya no será motor, será, en vez de motor le podemos poner el giro a la derecha, es giro horario, ¿no? Entonces le puedo poner aquí horario. ¿Listo? Y automáticamente se cambia, miren, horario, derecha. ¿Ya? ¿Qué necesitaré ahora? Necesitaré un contacto, ya no el I1 porque el I1 es paro, ya no el I2 porque el I2 es giro a la derecha. Necesitaría ahora un contacto I3 que sería la entrada I3. ¿Ya? ¿Qué comentario le daríamos a este I3? Si el I2 era derecha, el I3 sería izquierda. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Conecto. ¿Qué me faltaría? Me faltaría una bobina que se llame Q2. Esta de aquí sería antihorario, ¿no? Antihorario, que es el sentido de giro antihorario, y le conecto. Muy bien. Me hace falta nada más de la retroalimentación o el enclavamiento, que debe llamarse igual que el motor, o bueno, igual que Q2. Entonces, ya les dije, ¿no? Le busco, aquí dice Q2, o le busco por acá, Q2. Y ya se asocia, miren, automáticamente se asocia. Conecto, esto se me fue muy acá. Ya, y conecto acá. ¿Qué es pues? Ahí estamos, ¿ya? Incluso esta veo que está un poquito más acá, ¿no? No, mucho. Ahí está bien. Aquí también le podemos abrir un poquito para que coincidan y que quede todo bien hecho. Ahí estamos. ¿Ya? Miren, ¿se parece o no se parece? A esta. Igualito. ¿Ya? ¿Qué me falta? Me faltan los bloqueos nada más, ¿no? Me faltan los bloqueos. Vamos a verle acá. Vamos a simularle, de hecho. Le simulamos aquí. El paro no puede estar abierto, el paro debe ser cerrado. Por eso le pongo en 1. ¿Ya? El paro siempre debe estar en 1 porque es un pulsador normalmente cerrado. Si yo le activo el giro a la derecha, se prende el giro horario, muy bien. Si yo le activo el giro a la izquierda, se prende el giro antihorario. Entonces, esto ya dijimos que no puede suceder. Es imposible que suceda debido a que se produciría un cortocircuito. Entonces, ¿qué me falta? Me faltan las condiciones de bloqueo. Entonces, las condiciones de bloqueo iban un contacto cerrado de la bobina Q1 en la Q2 y un contacto cerrado de la bobina Q2 en la Q1. Entonces, miren, pongo aquí contacto cerrado, esta va a ser la Q2 y le conecto. ¿Ya? Pongo un contacto cerrado, esta va a ser la Q1 y le conecto. ¿Ya? Ahorita acabé de cometer un error garrafal, pero quiero que ustedes mismos se den cuenta. Miren, cuando yo Que la salida tiene el mismo. ¿Qué? O sea que las salidas tienen el mismo, la misma nomenclatura. No, no tienen la misma nomenclatura. Este es Q1 y este es Q2. No es la misma nomenclatura. ¿Ya? Miren, cuando yo pruebo se prendió Q1 y se prendieron los dos. Entonces digo, profe, pero ya estoy poniendo pues los bloqueos. Y no me funciona. Miren,
Le pongo I2, se prende, chévere. Le prendo I3 y se prende, chévere. ¿Qué está pasando? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Esta conexión que yo la hice realmente no es una conexión, porque yo lo único que hice fue tomar el contacto y montarle. Pero el hecho de que le haya puesto ahí no quiere decir que le reconozca como conexión. Entonces, ¿qué es lo que yo debía haber hecho? Debía haber desconectado y ahí incluir. ¿Ya? Verán que les advierto, este es el error más común que suelen cometer. ¿Sí? Deben desconectar y ahí sí conectar. ¿De acuerdo? Entonces, miren, cuando ustedes quieren mover este contacto, miren, ya se mueve con todo, ¿sí ven? Porque ya está conectado. Mientras que el de acá abajo, que solo lo monté, miren, no pasa nada. Entonces, verán que expliqué, verán que dije, donde me vengan con los deberes es que no me reconoce. Es porque solamente montaron el contacto, más no conectaron. ¿Ya? Entonces, cuando yo pruebo esto, ahora sí me doy cuenta y digo, vea, profe, ahí sí ya funcionó. Cuando yo prendo el I2 y quiero prender el I3, ya no da, pues miren, ya no pasa. Porque como el I2 está prendido, miren, el Q no está prendido, este que es normalmente cerrado, se abre. Y si este se abre, por más que el I3 dé paso, este ya no da paso, pues está abierto. ¿Sí? ¿Qué necesito? Necesito detener todo para que este vuelva a su estado normal, que es normalmente cerrado, y ahí sí le puedo dar el I3, que hace que se active el Q2. Y para este caso el I2 ya se bloqueó. Miren, cuando yo quiero darle I2, ya no dio, no se encendió. ¿Listo? Eso es todo. ¿Quieren cargarle? Lo cargamos, ¿no? Sí tenemos 10 minutitos, vamos a cargarlo. Herramientas. Herramientas, transferir desde mi PC hacia el logo. Si quiero escribo aquí la dirección, si no ya me reconoce a veces de forma directa. Pruebo. Está el visto, verifico que está el visto, ¿no? Ya, no me salió el visto. ¿Qué pasó? No prendí, pues. Es que ya le bajé el breaker antecitos. Ya, ahorita le prendí y miren, ya reconoció. ¿Ya? Le pongo a aceptar. ¿Desea cambiar a modo stop? Sí. Siempre que quiera cargar, debo estar en modo stop. Listo, ya se cargó. Y ahorita me dice, ¿quiere pasar a modo run? Le pongo islas. Ya se cargó. ¿Ya? Está cargado. Ahí está. Ya, la computadora. Saco un ratito porque la copo ya no la voy a utilizar a la final. Lo que voy a utilizar ya es el módulo. ¿Listo? Ya. ¿Qué añadí? ¿Quién me dice? ¿Me servirá el mismo paro? Me sirve el mismo paro. ¿Me servirá el mismo marcha? Me sirve el mismo marcha. ¿Me sirve el paro? Me sirve el paro. Pese a que ya cargué. Como tomé como base el circuito anterior, sigue funcionando. ¿Qué añadí? ¿Quién me dice? Dígame por favor. ¿Qué añadí? Participen. Los contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados. Ya, pero esa es la programación, ojo. Miren, añadí a la programación. Este y este no es que deba conectarle, porque a la final es programación. Realmente el que sí añadí fue el otro giro, pues, el I3. Porque a la final los Q1 yo no conecto. El que realmente voy a conectar es el I3. Y el I3 es un pulsador que hace que el motor gire en sentido antihorario, ¿no? Debería utilizar otro pulsador normalmente abierto. Ahora, lamentablemente yo ya no tengo otro pulsador normalmente abierto. Así que para efectos de la práctica, solamente voy a utilizar uno de estos. ¿Qué es esto? Es un interruptor. Entonces yo le voy a prender el giro a la derecha con el pulsador verde y el giro a la izquierda con este interruptor. ¿Listo? Entonces voy a proceder a conectar. Necesito una fase, como ya está bien conectada ahí la fase, voy a sacarle de aquí.
¿De acuerdo? Entonces de aquí le voy a sacar la fase, voy a bajar el breaker para evitar cualquier contratiempo. Desconecto aquí un ratito y voy a conectarle aquí la fase. Ya, no nos demoramos en esto ya. Ya sé que estamos cansados. ¿Tienen algo después? ¿O ya no tienen nada? Ya no, en que solo con usted. Ya, chévere. Ya 5 minutitos máximo nos demoramos ya en esto. Las explicaciones generales y ya la explicación del deber también, ¿no? Obviamente. Debemos hacer ya un deber. ¿Ves? Se me zafó el... Ya, ahora. Voy a poner pausa para no hacer muy grande el video, ¿ya? Entonces ya conecté la entrada I3. Como les comentaba, ¿no? Lamentablemente igual no dispongo de otro contactor, así que voy a ocupar un foco como carga que representará el giro antihorario del motor, ¿ya? Estos vendrían a representar el A1 y el A2 de la bobina del contactor, así que el primero, pues obviamente le conectaré a la salida Q2, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos aquí, le voy a proceder a conectar al borne 2 de la salida Q2, ¿ya? Y el borne 1 debería estar alimentado con la fase, pero como ustedes pueden ver, mi fase ya está recargada, ¿no? Ya está ahí muy lleno el breaker, así que para no generar más lío en esa parte de la conexión, yo voy a utilizar aquí un puentecito también, chiquitito, que me va a permitir puentear la Q1 hacia la Q2, la conexión a la fase. El pin 1 de la salida Q1 con el pin 1 de la salida Q2. ¿De acuerdo? Entonces, con este yo ya puenteo la fase desde la salida a la otra salida. ¿Se acuerdan que decíamos que las salidas son independientes? Con esta conexión ya dejan de ser independientes. ¿Por qué? Porque tanto la Q1 como la Q2, las dos les estoy mandando a fase. Eso significa que las dos van a trabajar con 110. Perfecto, ya tengo aquí conectado. Y nada más me faltaría que el otro lado del foco conectarle a neutro, que como ya está recargado ahí, voy a aprovechar que el A2 del contactor también se conecta a neutro para no recargar mucho en la parte de allá, ¿no? ¿Qué es? Ya cuando los cables están usados, esta trenza ya no sabe coger muy bien. Ya. Ahí estamos. Y ya estamos. ¿Ya? Con eso estaría el programa cargado. Prendo el módulo y se enciende. ¿Ya? Recordamos. Pulsador de paro. Verde, giro hacia la derecha o en sentido horario, el interruptor, giro hacia la izquierda o sentido antihorario, el contactor representa el giro a la derecha y el foco representa el giro a la izquierda. ¿Ya? Probemos. Giro a la derecha. Bacán. Se enclavó el contactor y el foco permanece apagado. Si es que yo encendiera si el foco se prende, hice mal. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Miren. No valió. ¿Por qué? Mi condición de bloqueo está funcionando bien. ¿Sí? Estoy bloqueando bien. Si alguien intenta prender el cambio de giro, no vale. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer para hacerle el cambio de giro? Debo primero detener, se detiene, el motor está detenido y ahí sí, miren, se me activa el giro hacia la izquierda que venía representado por el foco. De la misma manera, si alguien quiere cambiar el sentido de giro, miren, no vale. ¿Por qué? Programamos una condición de bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Debo detener, se apagó el foco y ahí sí activar el giro horario. ¿Ya?
Eso es todo sobre la clase del día de hoy. ¿Qué les pareció? Excelente, ingeniero. Ya, chévere. Poco a poco vamos a ir perfeccionando. De estos dispositivos tenemos algunos en el instituto, así que si es que ya nos permiten en algún momento regresar, podemos hacer un montón de prácticas. Allá ya tenemos el motor, así que ya trabajaremos incluso con el, ¿cómo se llama? Con el motor, con la conexión trifásica. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente revisar la actividad, ¿no? Video Learning. Vamos a ver la actividad. Ustedes son PLC de cuarto, ¿no? Cuarto B. PLCs. Ahí estamos. Nos toca la actividad 5, ¿no? Actividad 5 y se nos abre acá. Veamos de qué se trata esta actividad 5, ¿no? ¿Se acuerdan de este programa? ¿Ya lo hicieron? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿En qué consistía? Era el del encendido en cascada, motor 1, motor 2, motor 3. Y que si es que el motor 1 se encendía en sentido antihorario, el 2 y el 3 se bloqueaban. ¿Ya? Ahí está el enunciado. Este ya lo hicimos en Cadecimu. ¿Qué es lo que van a hacer? Hacer lo que hice yo hoy. Si hicieron bien el deber del Cadecimu, lo único que deben hacer es tomar su circuito de mando y pasarlo o transcribirlo a Logosoft. Igualitos, idénticos. ¿De acuerdo? Y aparte van a hacer el ejercicio, porque son dos. El uno, que es simplemente cambiar de lógica cableada a lógica programada. Y aquí tenemos un ejercicio número 2, que es el ejercicio de una grúa. ¿Ya? Sugerencia. Que acabamos de hacer ahorita es el 80% del ejercicio de acá. ¿Ya? Porque, ¿qué nos dice? Un motor trifásico mueve una grúa sobre un riel horizontal de izquierda a derecha. Para detectarlos, entonces, miren, eso de izquierda a derecha lo acabamos de hacer ahorita. ¿Sí? Es esto. Cuando yo pulso I3, gira a la derecha. Cuando yo pulso I2, se bloquea. Detengo. Si pulso I3, gira a la izquierda, ¿no? Entonces ya tenemos el giro a la derecha y el giro a la izquierda que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta colocarles este S4 y este S5 que vienen a ser unos finales de carrera y que simplemente hacen que el motor se detenga cuando lleguen al extremo del riel. Entonces debería incluir una entrada S4 para el final de carrera y una entrada S5 para el otro final de carrera. Cuestión de que si alguien aplasta el S5 quiere decir que la grúa está en el tope derecho y del motor debería detenerse. Entonces, en resumen, este circuito les sirve, pero deben incluir dos entradas. El final de carrera de la izquierda y el final de carrera de la derecha, que haga que el Q1 y el Q2 se detengan cuando conecten eso. ¿Listo? Tienen aquí incluso un videíto que pueden guiarse para revisar. Tienen el video que yo ya les voy a subir al canal de YouTube, ya saben. Y este deber está para el martes a la medianoche. ¿De acuerdo? Ahí tienen toda esta semanita para trabajarle ahí. Eso sería todo de mi parte. No sé si hay alguna pregunta o si no ya para dejarle de grabar. Sí, que sobre el examen, ¿cuándo daríamos? El examen lo hablamos ya en la próxima clase. El día miércoles hemos de hacer un repaso, hemos de asimismo ver si es que ha tenido alguna duda del deber, por ahí hacer algún otro ejercicio y el examen ya sería la próxima semana. Bueno, la próxima en 15 días. Ingeniero, ¿y le mandamos solo el PDF o también la simulación? No, pues la simulación. Aquí ya les pongo a su disposición. Si quieren me envíen el archivo, ¿ya? O si no, como lo hacíamos, ¿se acuerdan en la asignatura de instalación y mantenimiento?
Graban un videíto de 1 minuto en el que diga, mire, soy el estudiante tal, este es mi ejercicio, cuando voy aquí el de paro, le puedo dar acá. No, el archivo mejor, el archivo. El video ya lo hemos de hacer más adelante. Si no, se me llena mucho mi teléfono. Ya, el archivo, me manda este archivo, entonces aquí le pone archivo, guardar como, y aquí le puedo guardar como cambio de giro. ¿Sí? Le guardo aquí, y este es el archivo que yo envío, ¿no? Entonces, miren, es un documento así facilito. Es este. No pesa nada, 40 KB, 39 KB, así que no van a tener problemas de enviar. Ya, eso sí es todo.